Vivía en una casa modesta en las afueras de Valencia, una de esas construcciones de los años 70, con azulejos descoloridos y un pequeño patio, donde cultivo tomates y albahaca. La casa donde cría a Miguel solo, después de que su padre nos abandonara cuando el niño tenía apenas 5 años. Era una mañana de octubre, cuando todo cambió. Recuerdo perfectamente el momento porque estaba preparando gazpacho en la cocina, cortando tomates con el mismo cuchillo que uso desde hace 20 años. Cuando mi teléfono vibró, era un mensaje de Miguel. «Mamá, necesito espacio. No me escribas más por un tiempo». Al principio pensé que era una broma. Miguel, mi Miguel, que me llamaba todos los domingos sin falta, que venía a cenar cada 15 días trayendo el pan tostado que tanto me gusta de esa panadería cerca de su trabajo. Miguel, que a los 35 años seguía siendo mi niño. Aunque ahora fuera un arquitecto exitoso con su propia empresa en el centro de la ciudad, intenté llamarlo. El teléfono sonó una vez y se cortó. Volví a intentar, esta vez ni siquiera sonó. Fue ahí cuando entendí que no era una broma. Mi hijo me había bloqueado. Me senté en la cocina, con las manos temblorosas y el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Los tomates quedaron a medio cortar sobre la tabla, goteando jugo rojo que parecía sangre. ¿Podía procesarlo? ¿Qué había hecho mal? ¿Cuándo se había roto todo entre nosotros? Repasé una y otra vez nuestras últimas conversaciones. La semana anterior habíamos hablado de su trabajo, de cómo le estaba yendo con el proyecto de un hotel en la costa. Parecía contento, incluso emocionado. Me había preguntado por mi salud, como siempre, y yo le había contado sobre mis clases de aquaeróbicos en el centro comunitario. Todo normal, todo como siempre. Pero entonces recordé algo más. Recordé a Cristina. Cristina era su novia desde hacía 2 años. Una mujer elegante, de esas que siempre van perfectamente peinadas y con uñas impecables. Trabajaba en marketing para una empresa importante y tenía esa confianza que da el dinero y la educación universitaria. No es que me cayera mal, exactamente, pero siempre sentí que me miraba como si fuera un mueble viejo que no encaja en una casa moderna. A la última vez que vinieron a cenar, hace tal vez un mes, noté algo diferente en Miguel. Estaba más callado, más distante. Cristina hablaba sin parar sobre sus viajes, sus restaurantes favoritos, sus planes para redecorar el apartamento que compartían. Cuando mencionó que querían comprar una casa más grande, en una de las zonas exclusivas de Valencia, vi cómo Miguel evitaba mi mirada. ¿Y tú qué opinas, Carmen?, me había preguntado Cristina con esa sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Miguel dice que tú siempre tienes buenos consejos. Yo solo había dicho que me parecía importante no endeudarse demasiado, que las casas grandes traen gastos grandes, nada del otro mundo. Pero vi cómo Cristina apretaba los labios, y cómo Miguel se removía incómodo en su silla ahora, sentada en mi cocina silenciosa. Me preguntaba si eso había sido suficiente para que mi hijo decidiera cortarme de su vida, como si fuera un hilo suelto en una camisa nueva. Los días siguientes fueron un infierno. Intenté escribirle a través de Facebook, pero descubrí que también me había bloqueado ahí. Llamé a su oficina, pero su secretaria me decía que estaba en reuniones. Fui hasta su apartamento, pero el portero me informó que había dejado instrucciones de no dejarme subir a mi hijo. Me había convertido en una extraña. Las noches eran lo peor. Me despertaba a las 3 de la madrugada pensando en él, preguntándome si estaba bien, si había comido, si necesitaba algo. Durante 35 años, había sido mi responsabilidad preocuparme por él. No sabía cómo dejar de hacerlo. De la noche a la mañana llamé a mi hermana Pilar, que vive en Madrid. «Ay, Carmen», me dijo, «los hijos a veces necesitan su espacio. Ya volverán». Pero yo sabía que esto era diferente. No era espacio lo que Miguel necesitaba, era distancia. Distancia de mí. Pasé días sin salir de casa, sin peinarme, comiendo apenas unos yogures y algo de fruta. El gazpacho se echó a perder en la nevera porque no tuve fuerzas para terminarlo. Mis plantas del patio comenzaron a marchitarse porque no las regaba. Era como si el bloqueo de mi hijo hubiera bloqueado también mi capacidad de vivir. Una tarde, mientras miraba por la ventana de mi dormitorio hacia la calle vacía, tomé una decisión. No iba a suplicar, no iba a humillarme buscando formas de contactarlo. Si Miguel había decidido que yo no tenía lugar en su vida, entonces respetaría su decisión. Paró el dolor. ¡Ay! El dolor se quedó ahí, instalado en mi pecho como una piedra que no se podía tragar ni escupir. En esa noche, escribí en mi diario, algo que no hacía desde que era joven. A hoy mi hijo me murió en vida, y yo decidí enterrar a la madre que fui. No sabía entonces que esas palabras se convertirían en profecía,
Los meses pasaron como una película en cámara lenta. El otoño se convirtió en invierno, y el invierno en primavera, y yo seguía sin noticias de Miguel. Al principio, cada día esperaba que cambiara de opinión, que apareciera en mi puerta con flores y una disculpa. Pero los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses, y la esperanza se fue desvaneciendo, como el humo de los cigarrillos que fumaba mi vecino en el balcón de al lado. Poco a poco, aprendí a vivir con el vacío. Es extraño cómo el cuerpo se adapta al dolor. Al principio, el silencio de Miguel era ensordecedor. Cada domingo, cuando solía llamarme, el teléfono parecía gritar su ausencia, pero después de algunos meses, ese silencio se volvió parte de mi rutina, como el sonido del tráfico o el ladrido del perro de los vecinos. Envolvía mis clases de acuaeróbicos. Mis compañeras me preguntaban por Miguel, y yo había perfeccionado una sonrisa que decía: está muy ocupado con el trabajo, mientras por dentro se me desgarraba algo que no sabía que aún podía romperse. Donna Mercedes, que tenía 72 años, y la sabiduría que da haber perdido un hijo en la guerra, me miraba con esos ojos que ven más de lo que uno quisiera mostrar. Carmen, mija, me dijo un día después de la clase, mientras nos cambiábamos en los vestuarios, a veces los hijos necesitan perdernos para encontrarnos. No entendí qué quería decir entonces. Ahora sí, fue durante esos meses de silencio, cuando comencé a ver mi vida desde una perspectiva diferente, sin las llamadas constantes de Miguel, sin sus visitas regulares, sin la sensación de que tenía que estar siempre disponible para él. Descubrí cosas de mí misma que había olvidado. Volví. Había estudiado Bellas Artes antes de quedar embarazada de Miguel, pero dejé todo cuando él nació porque necesitaba trabajar para mantenerlo. Durante todos estos años, mis pinceles habían estado guardados en una caja en el armario, como sueños archivados. Una tarde, mientras ordenaba papeles viejos, los encontré. Estaban secos y duros, algunos inservibles, pero otros todavía tenían vida en ellos. Compré lienzos y pinturas nuevas con parte de mi pensión. Monté un pequeño estudio en lo que antes era el cuarto de Miguel, un espacio que había mantenido intacto como un santuario a su infancia. Quité las fotos de fútbol y los trofeos escolares, y los reemplacé con caballetes y paletas de colores en pintaba por las tardes, cuando la luz del sol entraba oblicua por la ventana. Paisajes, principalmente, los campos de naranjos que rodeaban Valencia, el Mediterráneo en diferentes horas del día, las calles empedradas del barrio del Carmen. Era como si estuviera redescubriendo mi ciudad, mi vida, a través del arte un día, mientras pintaba un atardecer sobre el río Turia. Me di cuenta de que no había pensado en Miguel en toda la tarde. No era que no lo amara, era que había comenzado a existir más allá de ser su madre. También comencé a salir más. Me uní a un club de lectura en la biblioteca del barrio, donde un grupo de mujeres de mi edad discutíamos novelas y compartíamos historias. Conocí a Elena, una viuda que había perdido a su marido el año anterior y que tenía esa risa contagiosa que hace que los problemas parezcan más pequeños. Conocí a Rosa, que había sido maestra durante 40 años y que tenía anécdotas para cada situación de la vida. Poco a poco, mi mundo se fue expandiendo. Ya no giraba exclusivamente alrededor del eje de mi hijo. Tenía amigos, aficiones, proyectos. Incluso comencé a planear un viaje a Italia, algo que siempre había querido hacer, pero que nunca me había atrevido a hacer sola. Fue durante este periodo cuando conocí a Antonio. Antonio tenía 63 años, era viudo desde hacía 5, y tenía esa elegancia natural de los hombres que han vivido lo suficiente para saber que vale la pena y que no. Lo conocí en una exposición de arte local, donde yo había decidido mostrar algunas de mis pinturas. Él estaba ahí solo, contemplando un cuadro de un campo de girasoles. Y cuando me acerqué para ver que lo tenía tan absorto, me dijo: me recuerda a mi pueblo natal, cerca de Sevilla. Hablamos durante 1 hora. Me contó que había sido profesor de historia, que tenía 2 hijos que vivían en Barcelona y que desde que se jubiló, se dedicaba a viajar y a conocer gente interesante. Yo le hablé de mis pinturas, de mis años, criando a Miguel Solao, de mi nueva vida llena de descubrimientos. ¿Y tu hijo?, me preguntó. También pinta mi hijo y yo. Ya no nos hablamos, dije, y fue la primera vez que lo dije sin que se me quebrara la voz. Antonio asintió sin hacer preguntas. Me gustó eso de él, que entendiera que algunas heridas son demasiado frescas para ser tocadas por extraños. Comenzamos a vernos regularmente, íbamos a museos, a conciertos en el Palau de la Música,
a caminar por la playa de la Malvarrosa. Antonio me enseñó que la vida después de los 60 no tenía por qué ser una sala de espera para la muerte. Podía ser un segundo acto, diferente al primero, pero igual de intenso. No era amor lo que sentía por él, al menos no al principio. Era compañía, complicidad, la sensación de que alguien me veía como Carmen, no como la madre de Miguel. Pero, con el tiempo, esa compañía se fue convirtiendo en algo más profundo, en cariño genuino, en la certeza de que las segundas oportunidades existen si uno tiene el valor de tomarlas. Antonio, quien me sugirió que fuera al notario. Carmen, me dijo una tarde mientras paseábamos por los jardines del Turia, tienes una casa, tienes ahorros, tienes una vida construida con esfuerzo. ¿Has pensado en hacer testamento? La pregunta me tomó por sorpresa. No es que no hubiera pensado en la muerte a mi edad, uno no puede evitar hacerlo, pero siempre había asumido que todo lo que tenía sería para Miguel. Era mi único hijo, mi única familia directa. ¿Qué más podía hacer? Claro que será para Miguel. Le dije, es mi hijo. ¿El mismo hijo que no te ha dirigido la palabra en más de un año? Me preguntó Antonio, con esa gentileza que quitaba el veneno a las preguntas difíciles. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta pensando en las palabras de Antonio, en la vida que había construido durante estos meses sin Miguel, en las amigas que había hecho, en los proyectos que tenía. Pensé en Elena, que luchaba para llegar a fin de mes con su pensión de viuda. Pensé en Rosa, que había dedicado su vida a enseñar a niños de familias humildes, y que ahora vivía en un piso diminuto porque nunca había podido ahorrarlo suficiente. Pensé en todas las organizaciones benéficas de Valencia que ayudaban a madres solteras como yo había sido, que daban becas a jóvenes artistas, que cuidaban de los ancianos abandonados por sus familias. Y pensé en Miguel, en su apartamento lujoso, en sus vacaciones en París, en su novia con zapatos de 500 euros por primera vez en meses. La imagen de mi hijo no me llenó de nostalgia, sino de algo parecido a la decepción. A la mañana siguiente, llamé al notario El despacho del notario olía a papel viejo y a decisiones importantes. Estaba en una de esas calles estrechas del centro histórico de Valencia, en un edificio que había visto pasar más de un siglo de historias familiares, herencias disputadas y últimas voluntades. Me senté frente al escritorio de caoba oscura, con las manos sudorosas y el corazón latiendo más rápido de lo normal. Don Ramón Villescusa. Tenía ese aspecto solemne que uno espera de un notario, pelo canoso, perfectamente peinado, gafas pequeñas que se ajustaba constantemente, y una manera de hablar pausada que convertía cada palabra en algo importante. Me conocía desde hacía años, había sido él quien me había ayudado con los papeles cuando compré la casa, pero esta vez era diferente. Esta vez no estaba allí para firmar un contrato de compraventa, sino para decidir qué pasaría con todo lo que había construido después de mi muerte. Doña Carmen, me dijo mientras abría una carpeta nueva, ¿está segura de lo que quiere hacer? Un testamento es un documento muy serio, y las decisiones que tome hoy tendrán consecuencias permanentes. Le expliqué mi situación. Le hablé del bloqueo de Miguel, de los meses de silencio, de la nueva vida que había construido sin él. Don Ramón me escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionales en su cuaderno de hojas amarillentas. Entiendo, dijo cuando terminé. ¿Y está completamente segura de que quiere desheredar a su hijo? La palabra desheredar sonó más dura de lo que esperaba. Me hizo temblar un poco, como si fuera una sentencia judicial y no una decisión personal. Pero había tenido meses para pensarlo, y mi resolución era firme. No completamente, le dije. Quiero dejarle algo simbólico. 5.000 euros. Suficiente para que sepa que no lo hice por olvido, sino por decisión consciente. Don Ramón se quitó las gafas y las limpió lentamente. ¿Y el resto de su patrimonio? Ahí era donde mi decisión se volvía realmente revolucionaria. Mi casa valía aproximadamente 200.000 euros, había subido mucho de precio desde que la compré y tenía otros 150.000 euros en ahorros y inversiones. Era el resultado de toda una vida de trabajo, de sacrificios, de no comprarme nunca nada que no fuera estrictamente necesario para poder darle a Miguel la mejor educación posible. Quiero dividirlo entre varias organizaciones benéficas. Le dije 50.000 euros para la Fundación de Madres Solteras de Valencia, otros 50.000 para becas de arte en la universidad, 100.000 para el Hogar de Ancianos Santa Teresa, y el resto para mis amigas Elena y Rosa, que han sido más familia para mí este último año que mi propio hijo. Don Ramón me miró con una mezcla de sorpresa y respeto. Es una decisión muy generosa, doña Carmen.
pero también muy definitiva. ¿Ha considerado la posibilidad de que su hijo cambie de actitud? ¿De que se reconcilien? Por supuesto que lo había considerado. Durante las noches de insomnio, había imaginado 1000 escenarios donde Miguel aparecía en mi puerta, arrepentido y pidiendo perdón. Había fantaseado con el momento en que me explicaría que todo había sido un malentendido, que Cristina lo había presionado, que había sido débil, pero que me amaba, pero después de más de un año de silencio absoluto, había llegado a una conclusión dolorosa pero liberadora. En el Miguel que yo había criado, el Miguel que me llamaba todos los domingos y que me traía pan tostado, ese Miguel ya no existía, o tal vez nunca había existido realmente, tal vez había sido solo una proyección de mis deseos, una versión idealizada de un hijo que en realidad siempre había estado esperando el momento adecuado para deshacerse de su madre incómoda. Don Ramón, le dije, manteniendo mi voz firme, a pesar del temblor que sentía en las manos. Si mi hijo quisiera reconciliarse conmigo, sabría perfectamente dónde encontrarme. Mi teléfono sigue siendo el mismo número que tenía cuando era pequeño, y me llamaba después del colegio para contarme sus travesuras. Mi dirección es la misma casa donde lo crié, donde celebramos todos sus cumpleaños, donde le enseñé a andar en bicicleta en el patio trasero. Mi corazón sigue siendo el mismo corazón que lo amó incondicionalmente desde el primer día que lo sostuve en mis brazos, pero no puedo seguir viviendo, esperando a alguien que claramente ha decidido que no quiere ser encontrado, que ha elegido borrarme de su existencia como si los 35 años que pasamos juntos fueran solo un mal sueño del que finalmente... El notario asintió con una comprensión que solo dan los años de escuchar historias humanas quebradas, y comenzó a redactar el documento con la meticulosidad de quien entiende que cada palabra tiene el peso de una vida entera. Sus dedos se movían sobre el teclado con un ritmo pausado, casi ceremonial, como si estuviera componiendo una sinfonía de despedida. Mientras él escribía, traduciendo mis sentimientos rotos en lenguaje jurídico, yo miraba por la ventana, hacia la calle bulliciosa de Valencia, donde la gente pasaba apresuradamente con sus vidas aparentemente normales, cargando bosaus y compros, empujando cochecitos de niños, hablando por teléfono sobre cenas familiares y reuniones de fin de semana. Sus problemas cotidianos me parecían envidiablemente simples comparados con el abismo que había crecido entre mi hijo y yo. Me pregunté, con una curiosidad casi científica, ¿cuántas de esas personas que caminaban despreocupadamente por la acera habían tenido que tomar decisiones tan drásticas como la mía? ¿Cuántas habían tenido que elegir entre preservar su dignidad herida y mantener viva la llama de su amor maternal? ¿Cuántas madres en el mundo habían llegado al punto de tener que decidir si seguir siendo madres cuando sus hijos ya no querían tener madres? ¿Quiere dejar algún mensaje especial? Parasuji, me preguntó don Ramón cuando terminó de escribir el primer borrador, levantando la mirada de sus papeles con la delicadeza de quien maneja explosivos emocionales. Su voz tenía esa calidad profesional pero humana que desarrollan los notarios después de décadas de ser testigos de los momentos más definitivos en las vidas de las personas. Pensé durante un largo momento que se extendió como una eternidad, silenciosa en esa oficina que olía a papel viejo y tinta fresca. Las palabras se arremolinaban en mi mente como hojas en una tormenta de otoño. ¿Qué le diría a Miguel si pudiera hablarle desde la tumba? Si pudiera enviarle un último mensaje desde el más allá, que lo amaba con una intensidad que había definido cada uno de mis días durante más de 3 décadas, que me había decepcionado profundamente, no solo con su ausencia, sino con la crueldad calculada de su silencio, que a pesar de todo, esperaba fervientemente que fuera feliz en esa nueva vida que había construido cuidadosamente sin mí, que lamentaba amargamente haber fallado como madre, que me torturaba pensando en qué momento, en qué decisión, en qué palabra mal dicha había comenzado a perderlo. Sí, le dije finalmente, sintiendo como las palabras se formaban solas en mi boca, como si hubieran estado esperando durante meses el momento perfecto para ser pronunciada. Quiero que escriba exactamente esto a Miguel. Durante 35 años completos, fuiste el centro absoluto de mi universo, el sol alrededor del cual giraba cada uno de mis días, cada una de mis noches, cada uno de mis sueños y pesadillas. Cada decisión que tomé, desde las más insignificantes hasta las más trascendentales, fue pensando exclusivamente en tu bienestar, en la construcción de tu futuro, en la preservación de tu felicidad. Cuando decidiste cortarme de tu vida, con la precisión quirúrgica de quien corta un tumor maligno, respeté tu decisión con el silencio doloroso de quien ama lo suficiente como para aceptar ser despreciada.
Aprendí a vivir sin ti, a reconstruir mi identidad más allá de la maternidad, a encontrar propósito en una existencia que ya no giraba en torno a tu bienestar. Esta es mi decisión final, mi última voluntad. Espero que tengas la cortesía de respetarla también, así como yo respeté la tuya. Que seas feliz, hijo mío, que encuentres en esa nueva vida que has labrado tan cuidadosamente sin mí, todo lo que aparentemente no pudiste encontrar en la nuestra. Con el amor eterno e inquebrantable de quien te dio la vida, mamá don Ramón. Escribió cada palabra con el cuidado reverencial de quien transcribe textos sagrados. Y cuando terminó, me leyó el testamento completo, con voz clara y pausada. Escuchar mis decisiones más íntimas pronunciadas en voz alta, me produjo una sensación extraordinariamente extraña, como si estuviera escuchando la biografía póstuma de otra persona, la historia de una mujer que había vivido y sufrido intensamente, pero que ya no era yo. Pero también sentí algo que no había experimentado en muchos meses de insomnio y lágrimas, una paz profunda y cristalina. Como el agua quieta de un lago después de la tormenta, afirmé el documento con mano sorprendentemente firme, sintiendo, como cada trazo de la pluma, era una declaración de independencia emocional. Cada rúbrica era una pequeña liberación. Cada sello oficial una proclamación silenciosa de que ya no era únicamente la madre doliente de Miguel. Era Carmen Herrera, artista que había vuelto a pintar, después de años de sequía creativa, amiga leal que había cultivado relaciones profundas más allá de la maternidad, mujer que había decidido conscientemente que su legado en este mundo sería mucho más grande y significativo que el resentimiento enquistado de un hijo ingrato, que había elegido el rencor por encima del amor. Salí del despacho del notario caminando con una sensación de ligereza física que no recordaba haber experimentado nunca antes, como si hubiera estado cargando durante años una mochila invisible, llena de piedras y finalmente me hubiera dado permiso para dejarla caer. El aire tibio de Valencia me supo diferente en los pulmones, más limpio, más rico en oxígeno. Los colores de la ciudad, el naranja vibrante de los edificios coloniales, el verde intenso de los naranjos que bordeaban las calles, el azul cristalino del cielo mediterráneo, parecían más vibrantes, más saturados, como si hubiera estado viviendo durante meses en una habitación sin ventanas, y alguien hubiera abierto todas las cortinas de golpe, inundando mi mundo interior con una luz que había olvidado que existía. Esa misma tarde, con el documento legal aún tibio en mi cartera, fui a visitar a Antonio en su apartamento acogedor del barrio del Carmen. Le conté con lujo de detalles lo que había hecho esa mañana, esperando tal vez encontrar en sus ojos familiares algún rastro de desaprobación moral o preocupación paternalista por la radicalidad de mi decisión. En cambio, él me miró con una admiración que me tomó por sorpresa. Me abrazó con la fuerza de quien abraza a una heroína que regresa victoriosa de una batalla, y me dijo con voz emocionada: estoy profundamente orgulloso de ti, Carmen. Has elegido la dignidad por encima del sufrimiento, el autorrespeto por encima de la autocompasión. Has elegido vivir. Cenamos juntos en su apartamento esa noche una tortilla española perfecta que él preparó con la paciencia contemplativa de alguien que ha aprendido a lo largo de los años que las mejores cosas de la vida requieren tiempo, dedicación y amor. Y hablamos durante horas sobre planes futuros, que por primera vez en mucho tiempo no incluían la variable fantasmal de Miguel. Conversamos sobre el viaje a Italia que seguía posponiendo desde hacía 3 años, por razones que ahora me parecían absurdas, sobre la exposición de arte que quería organizar junto con mis amigas del club de lectura, que también pintaban, en sus ratos libres, sobre la vida plena y rica que seguía esperándome pacientemente más allá del dolor que había definido mis últimos meses. Esa noche, por primera vez en más de un año completo de insomnio crónico, me rendí al sueño. No fue una siesta interrumpida ni ese tipo de descanso superficial que se confunde con agotamiento, fue un silencio profundo, envolvente, casi maternal, que me acogió sin condiciones. Dormí con todo el cuerpo, con la piel, con los huesos, con la respiración acompasada y sin sobresaltos. Sentí, por primera vez en mucho tiempo, que no tenía que estar alerta, que no había nada que vigilar, que ningún mensaje iba a llegar, y que eso, lejos de angustiarme, me traía una paz que ya ni recordaba cómo se sentía. Esa noche, no soñé con Miguel, no apareció su rostro, ni su risa lejana, ni su voz en aquel tono que usaba cuando quería hacerme sentir culpable. No lo vi ir, no lo vi quedarse, no reviví esa última discusión donde todo se desmoronó en silencio. Por primera vez, su ausencia no pesaba como una piedra en el pecho, ni se convertía en una pregunta sin respuesta. Por primera vez,
No me sentí una mujer abandonada, sino simplemente una mujer dormida no me desperté a las 3 de la mañana. Esa hora maldita en la que el mundo parece detenerse y todo lo reprimido sale a gritar dentro de la cabeza. No encendí la luz del celular con el corazón en la garganta. No revisé compulsivamente las conversaciones archivadas. No volví a leer lo último que me escribió. No intenté adivinar entre líneas si había aún algún rastro de ternura escondida. Tampoco abrí su perfil como quien espía por una ventana cerrada desde fuera. El teléfono quedó en la mesa, lejos, ajeno. Como si ya no fuera una extensión de mi angustia, no lloré. No me quedé sentada en la cama con la mirada perdida, repasando cada palabra dicha, cada gesto malinterpretado, cada silencio sospechoso. No me cope. No busqué consuelo en suposiciones, ni castigo en mis recuerdos. No traté de entender por qué se fue, ni en qué momento exacto empecé a perderlo. Esa noche no fui detective, ni mártir, ni sombra de lo que fuimos en esa noche. Simplemente, dormí. Y en ese descanso hondo, sin sueños y sin dolor, entendí que algo dentro de mí, al fin, estaba soltando. Como si mi alma, cansada de pelear contra fantasmas, hubiera decidido abrir una ventana y dejar que el aire nuevo entrara. No fuel though. No fue resignación, fue algo más sutil y poderoso fuel primer. Atisbo de libertad. A los meses siguientes fueron tal vez los más plenos y satisfactorios de toda mi vida adulta, habiendo tomado la decisión más difícil y dolorosa que jamás había enfrentado. Me sentí paradójicamente liberada para tomar otras decisiones más pequeñas, pero igualmente significativas para mi bienestar. Acepté con entusiasmo genuino la invitación de Elena para pasar una semana completa en su pueblo natal en las montañas de Asturias, donde caminamos por senderos verdes que serpenteaban entre castaños centenarios y hablamos sobre la vida con la sabiduría que solo da haber sobrevivido a las grandes pérdidas. Organicé una exposición colectiva en el centro comunitario del barrio, donde mostramos las obras de todas las mujeres del club de lectura, que también pintaban en secreto, descubriendo talentos ocultos y forjando amistades más profundas a través del arte compartido. Incluso acepté, después de meses de darle vueltas, la propuesta sincera de Antonio de hacer oficial nuestra relación, de dejar de escondernos detrás de la etiqueta ambigua de amigos especiales y admitir ante el mundo que habíamos encontrado algo hermoso y real en medio de nuestras respectivas soledades. No estábamos enamorados como adolescentes, pero teníamos algo más valioso. Éramos compañeros de vida, dos personas que habían decidido que los años que les quedaban los vivirían con intensidad y sin disculpas. La vida había seguido adelante, sin Miguel, y yo había descubierto que era más fuerte de lo que creía. Pero las decisiones importantes tienen consecuencias, y a veces esas consecuencias llegan cuando menos las esperamos. Un martes de marzo, exactamente 2 años y 4 meses después del bloqueo, cuando mi teléfono sonó con un número desconocido. Era media mañana, y yo estaba en el patio regando mis plantas. Habían crecido hermosas durante estos años, como si también ellas hubieran florecido con mi nueva libertad, cuando escuché el timbre insistente desde la cocina. Normalmente, no contesto llamadas de números desconocidos, pero algo me hizo dudar. Una intuición, tal vez, o simplemente la curiosidad que desarrollas cuando tu vida se ha vuelto lo suficientemente interesante como para esperar sorpresas. Doña Carmen Herrera era la voz de un hombre mayor. Formal en sí, soy yo. Soy Ramón Villescusa, el notario. Lamento molestarla, pero tengo a su hijo Miguel en mi despacho. Ha venido a preguntar sobre su testamento. Se me cortó la respiración. Por un momento, el mundo se detuvo. Las palabras del notario llegaron a mí como desde muy lejos, distorsionadas, como si las estuviera escuchando bajo el agua. Mi hijo, logré articular en sí. Señor Ann parece muy alterado. Dice que ha estado intentando contactarla, pero que tiene su teléfono bloqueado. La ironía de la situación me golpeó como una bofetada. Miguel, que me había bloqueado a mí durante más de 2 años, ahora no podía contactarme, porque yo, finalmente, había hecho lo mismo. ¿Y qué quiere?, pregunté, aunque ya sabía. Al parecer alguien le comentó sobre su testamento. No puedo darle detalles por confidencialidad, por supuesto, pero ¿estaría dispuesta a hablar con él? Miré hacia mis plantas, hacia el pequeño mundo de paz que había construido. Antonio llegaría en 1 hora para almorzar juntos. Habíamos planeado ir al mercado después a comprar ingredientes para la paella que haríamos el domingo para nuestras amigas. Era una vida simple, pero completamente mía. Dígale que venga a casa, dije finalmente.
pero que venga solo. Colgué el teléfono con las manos temblorosas. Después de tanto tiempo, iba a ver a mi hijo. El hijo que había sido el centro de mi universo durante 35 años y que después había sido el centro de mi dolor durante 2 años más. Me senté en la mesa de la cocina, la misma donde había cortado tomates aquella mañana terrible cuando recibí su último mensaje. Intenté prepararme mentalmente para lo que vendría, pero ¿cómo se prepara una madre para un encuentro así? ¿Cómo se arma el corazón contra el hijo que lo rompió? Miguel llegó exactamente 1 hora después. Lo vi a través de la ventana, antes de que tocara el timbre, caminando lentamente por la acera como si fuera un condenado, dirigiéndose al patíbulo. Estaba más delgado, con ojeras pronunciadas y esa barba descuidada que nunca se había dejado antes. Su ropa, aunque seguía siendo cara, parecía arrugada, como si hubiera dormido con ella puesta. Cuando abrí la puerta, nos quedamos mirando en silencio durante un momento que pareció eterno. Él era mi hijo, mi niño, mi bebé que había cargado en brazos durante las madrugadas de fiebre, pero también era el hombre que me había bloqueado, que me había convertido en una extraña, que había decidido que yo no tenía lugar en su nueva vida. «Hola, mamá», dijo finalmente, y su voz sonaba quebrada. «Hola, Miguel». Paso a la sala, mirando alrededor como si estuviera visitando la casa de una extraña. Y en cierta forma, así era. La casa había cambiado mucho. Las fotos familiares habían sido reemplazadas por mis pinturas. Los muebles estaban distribuidos de manera diferente. El cuarto que había sido suyo ahora era claramente un estudio de arte. La casa se ve diferente, murmuró. La vida sigue, Miguel. Incluso cuando algunos la damos por muerta. Se sentó en el sofá, en el mismo lugar donde solía sentarse cuando venía a cenar, pero ahora parecía incómodo, fuera de lugar. «Mamá, tengo que preguntarte algo», dijo, sin levantar la mirada. «¿Es verdad que me has desheredado?» La pregunta flotó en el aire entre nosotros como una acusación. Podría haber negado, podría haber suavizado la verdad, podría haber intentado proteger sus sentimientos como había hecho durante toda su vida, pero esos días habían terminado. «Sí», le dije simplemente en voz como se desplomaba, como si esa única palabra hubiera sido un golpe físico. «Pero, ¿por qué? ¿Qué hice mal?» La pregunta me indignó tanto que sentí calor subir por mi pecho. «¿Qué hiciste mal, Miguel? Me bloqueaste. Durante más de 2 años no he sabido nada de ti. No sé si estás vivo o muerto, si estás bien o mal, si necesitas algo o si te sobra todo. Me convertiste en una extraña. Pero mamá, yo necesitaba espacio». «¿Espacio?», lo interrumpí, y por primera vez en años, mi voz cargó toda la furia que había estado guardando. «¿Espacio de qué? ¿De la mujer que trabajó doble turno para pagarte la universidad? ¿De la madre que se quedó despierta contigo cuando tenías pesadillas? ¿De la única persona que ha estado ahí para ti desde el día que naciste?» Miguel comenzó a llorar, no como un adulto que trata de mantener la dignidad en medio del dolor, sino como el niño que había sido una vez, con sollozos profundos y desgarradores que le sacudían todo el cuerpo. Sus hombros se estremecían con cada respiración entrecortada, y las lágrimas caían sin control por sus mejillas, mojando la camisa arrugada que llevaba puesta. Era el llanto de alguien que se había dado cuenta, demasiado tarde, de la magnitud de su error. «No quería que fuera así», murmuró entre sollozos, con la voz quebrada y apenas audible. «Cristina decía que eras muy invasiva, aunque te inmiscuías demasiado en nuestra relación, que siempre tenías una opinión sobre todo. Decía que necesitaba independizarme, que mientras siguiera siendo tan importante en mi vida, tan presente, nunca podríamos formar una familia propia, que no podía competir contigo por mi atención». Ahí estaba la verdad, cruda y dolorosa, saliendo finalmente a la luz después de 2 años de silencio. No había sido decisión de Miguel, al menos no completamente. Había sido decisión de Cristina, esa mujer que había logrado convencerlo de que su madre era un obstáculo para su felicidad. Mi hijo había elegido a una mujer por encima de su madre, y ahora, sentado en mi sala, con los ojos hinchados de llorar, se daba cuenta de las devastadoras consecuencias de esa elección. Observé su rostro descompuesto, las ojeras profundas que hablaban de noches sin dormir, la barba descuidada que no había visto en él jamás. Este no era el Miguel exitoso y seguro de sí mismo que había conocido. Este era un hombre roto, humillado por las circunstancias que él mismo había ayudado a crear. «¿Y dónde está Cristina ahora?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta por su aspecto derrotado, por la forma en que sus hombros caían como si llevara el peso del mundo sobre ellos. «Se fue», murmuró, sin levantar la mirada del suelo,
jugando nerviosamente con sus manos hace 3 meses. Un día llegué a casa, y había empacado todas sus cosas. Me dejó una carta. Decía que si yo era capaz de cortar tan fríamente con mi propia madre, la mujer que me había dado la vida y me había criado sola, que no sería capaz de hacer con ella cuando las cosas se pusieran difíciles. Dijo que no quería formar una familia con alguien tan frío, tan capaz de abandonar a la gente que lo ama. La ironía era perfecta y terrible, como una bofetada del destino. Cristina lo había obligado a elegir entre ella y yo. Había plantado las semillas de la duda sobre mi presencia en su vida, y cuando él eligió, cuando demostró ser capaz de esa crueldad, se dio cuenta de que no quería a un hombre con esa capacidad de cortar vínculos. Había creado al monstruo que después la aterrorizó en mí. Quedé observándolo durante un momento que pareció eterno. Veía en el rastros del niño que había sido en el pequeño que se acurrucaba conmigo cuando tenía pesadillas, el adolescente que me contaba sus primeros amores, el joven que me había prometido que siempre seríamos un equipo. Pero también, veía al hombre que había sido capaz de no responder mis llamadas, de devolver mis cartas sin abrir, de construir un muro de silencio tan alto que había tardado 2 años en darse cuenta de que estaba prisionero dentro de él. Miguel, le dije finalmente, levantándome de mi asiento y caminando hacia la ventana antes de volverme hacia él. Durante estos 2 años, yo he hecho una vida nueva, una vida que no dependía de ser tu madre para tener significado. Tengo amigos verdaderos, personas que me conocen como Carmen, no como la madre de Miguel. Tengo proyectos que me emocionan, actividades que me hacen levantarme cada mañana con ganas de vivir. Y sí, tengo a alguien que me ama y a quien amo. Alguien que me ha enseñado que a los 60 años, aún se puede sentir mariposas en el estómago. Una pausa, dejando que mis palabras se asentaran en el aire espeso de la habitación. He aprendido a existir sin ser tu madre como función principal. He descubierto quién soy yo, Carmen, la mujer, no solo Carmen, la madre, pero sigue siendo mi madre, sollozó, levantando por fin la mirada hacia mí, con esos ojos que conocía desde que eran del tamaño de botones. Sí, ¿y tú sigues siendo mi hijo?, admití, sintiendo como mi propio corazón se contraía ligeramente. Pero eso ya no significa lo mismo que antes. Ya no significa que mi mundo gira alrededor tuyo, que mi felicidad dependa de tu presencia, que mi identidad se defina por tu necesidad de mí. Regresé a mi asiento y le expliqué mi testamento con una calma que me sorprendió a mí misma. Le conté sobre las organizaciones benéficas que había elegido, sobre Elena y Rosa, mis amigas del grupo de lectura que se habían convertido en las hermanas que nunca tuve. Le hablé del dinero que iría a ayudar a otras madres solteras que, como yo había sido una vez, luchaban por sacar adelante a sus hijos sin ayuda. Le expliqué sobre las becas para jóvenes artistas, sobre el refugio para mujeres maltratadas, sobre todos los lugares donde mi dinero podría hacer una diferencia real en la vida de personas que realmente lo necesitaban. Ambay, como su expresión, cambiaba gradualmente de shock a comprensión, y después a algo parecido al respeto. Era como si estuviera viendo a su madre por primera vez, no como la mujer que había estado ahí siempre, disponible y predecible, sino como un ser humano complejo con sus propios sueños y decisiones. ¿5.000 euros? Preguntó cuando terminé, con la voz aún incrédula. ¿Eso es todo lo que me dejas? Es más de lo que tú me has dado en 2 años, le respondí sin malicia, pero con una firmeza que cortó el aire como una navaja. Es más dinero del que me has ofrecido, más tiempo del que me has dedicado, más consideración de la que me has mostrado. Se quedó callado durante un largo rato, procesando no solo mis palabras, sino la realidad de lo que había perdido. El silencio se extendió entre nosotros como un abismo, lleno de todo lo que no habíamos dicho durante estos años de separación forzada. Después de lo que parecieron horas, levantó la mirada y por primera vez en años, vi en sus ojos al niño que había sido vulnerable, asustado, necesitado del amor incondicional que solo una madre puede dar, pero también vi algo más en él, reconocimiento de que había cometido un error irreparable. «Mamá», dijo con una voz tan pequeña, que tuve que inclinarme para escucharlo, ¿hay alguna forma de arreglar esto? ¿De que volvamos a ser una familia como antes? ¿De que las cosas vuelvan a ser como eran cuando yo era lo más importante en tu vida? La pregunta que había esperado durante 2 años, la pregunta que había imaginado en cientos de escenarios diferentes, finalmente había llegado. Pero ahora, sentada en mi sala transformada, rodeada de los libros que había leído, las plantas que había cuidado, las fotografías de las amigas que había hecho, con la vida nueva y plena que había construido esperándome en cada rincón de esta casa, la respuesta no era tan simple como habría sido antes,
Durante 2 años había soñado con este momento. Había imaginado que correría hacia él con los brazos abiertos, que todo sería perdonado en un instante de reconciliación cinematográfica. Pero la mujer que era ahora no era la misma que había quedado destrozada en esta misma sala 2 años atrás. Miguel, le dije con una calma que me sorprendió incluso a mí, sintiendo como las palabras salían claras y medidas. Una familia no es algo que se puede pausar y reanudar como una serie de Netflix. No es un libro que dejas en una estantería, sabiendo que estará ahí cuando decides volver a leerlo. Durante 2 años, tú decidiste activamente que yo no era tu familia. Cada llamada sin responder, cada carta de vuelta, cada cumpleaños ignorado, fue una decisión consciente de borrarme de tu vida. Hice una pausa, observando cómo mis palabras lo afectaban. Ahora yo he decidido que mi familia es más amplia que mi hijo. Mi familia incluye a las personas que han estado conmigo en los momentos difíciles, que han celebrado mis pequeñas victorias, que han visto mis lágrimas y me han ofrecido su hombro sin condiciones. Pero yo cometí un error, interrumpió, con desesperación creciente en la voz. Fue estúpido, inmaduro. Dejé que Cristina me manipulara, que me hiciera creer cosas sobre ti que no eran ciertas. Me di cuenta de que todo lo que decía sobre ti estar demasiado presente en mi vida era porque ella tenía celos, porque sabía que tú me conocías mejor que nadie y podías ver a través de sus manipulaciones. Sí, lo fue, admití sin suavizar la verdad. Fue estúpido y inmaduro. Y también fue cruel, egoísta y cobarde. Pero los errores tienen consecuencias, Miguel. Y algunas consecuencias son permanentes. No puedes desarmar una bomba después de que ha explotado. Vi cómo procesaba mis palabras, cómo luchaba internamente con la realidad de que su madre ya no era la mujer incondicional y siempre disponible que había dejado atrás. Durante 2 años, él había seguido con su vida, asumiendo que yo estaría ahí, intacta y sin cambios, cuando decidiera regresar. Como un mueble familiar que se da por sentado hasta que se necesita. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó finalmente, con la voz quebrada por la desesperación. ¿Cómo puedo demostrarte que he cambiado? ¿Qué tengo que hacer para recuperar tu amor? ¿Para que vuelvas a ser mi madre como antes? ¿Miguel?, respondí, sintiendo una mezcla extraña de ternura y firmeza. No se trata de demostrar nada. No se trata de realizar grandes gestos o de pedirme perdón de rodillas. Se trata de entender algo fundamental. Las relaciones no son cuentas bancarias donde puedes retirar todo el afecto, toda la confianza, todo el amor acumulado durante años, y luego esperar hacer un depósito cuando te convenga, y que el saldo vuelva a ser el mismo. El sonido agudo del timbre nos interrumpió, cortando la tensión del momento como un cuchillo. Era Antonio, llegando puntualmente para nuestro almuerzo de domingo, como habíamos acordado. Era Miguel, que se había puesto rígido al escuchar los pasos decididos de otro hombre acercándose a la puerta. Y después, el sonido de llaves en la cerradura. Su expresión cambió completamente. Los ojos se le abrieron de par en par, como si acabara de darse cuenta de algo que debería haber sido obvio. ¿Hay alguien más?, dijo. Y no era una pregunta, era una afirmación cargada de shock y una especie de traición que no tenía derecho a sentir. En sí, confirmé, irguiéndome un poco en mi asiento. Alguien que ha estado aquí durante estos 2 años difíciles. Alguien que me ha visto llorar por ti más veces de las que me gustaría admitir. Que me ha ayudado a reconstruir mi vida pieza por pieza. Que me ha enseñado que el amor no tiene que doler para ser real. Alguien que me ha demostrado que aún puedo ser deseada, valorada y amada por quien soy, no por lo que puedo dar. Antonio entró en la sala, con esa sonrisa cálida y genuina, que me había enamorado poco a poco, día tras día. Conversación tras conversation. Llevaba en las manos las flores que siempre me traía los domingos y una botella del vino que habíamos descubierto juntos en aquella pequeña bodega. Pero se detuvo en seco al ver a Miguel, su sonrisa desvaneciéndose momentáneamente. Antes de transformarse en una expresión de comprensión inmediata, era un hombre inteligente y sensible. Entendió la situación al instante, leyó la tensión en el aire, las lágrimas secas en las mejillas de Miguel, mi postura protectora. Tú debes ser Miguel, dijo con esa voz profunda y calmada que tanto me tranquilizaba, extendiéndole mano con naturalidad. Soy Antonio, tu madre. Me ha hablado mucho de ti a lo largo de estos años. Miguel estrechó la mano mecánicamente, como un autómata, pero su expresión era de shock total. Sus ojos iban de Antonio a mí, de mí a Antonio, tratando de procesar esta nueva realidad que no había contemplado en ninguno de sus escenarios de regreso durante todos estos años. Había asumido que yo estaría ahí, sola, esperándolo,
preservada en el tiempo como una fotografía amarillenta. Nunca se le había ocurrido que su madre pudiera tener una vida amorosa propia, que pudiera ser una mujer deseable y deseada fuera de su rol maternal. ¿Viven juntos?, preguntó, con una voz que sonaba extraña incluso para él. No, respondí, notando cómo Antonio me miraba con esa mezcla de amor y orgullo, que me hacía sentir hermosa incluso en los momentos más difíciles. Pero pasamos mucho tiempo juntos. Antonio me ha enseñado que la vida después de los 60 puede ser una aventura, no una resignación. Me ha mostrado que puedo ser más que una madre abandonada, esperando el regreso de su hijo. Antonio, con la sensibilidad de alguien que ha vivido lo suficiente para entender los momentos delicados y las conversaciones que necesitan espacio. Dejó las flores en la mesa y se excusó con elegancia. Voy a preparar algo en la cocina, dijo, dirigiéndose hacia mí con una mirada llena de apoyo silencioso. Tómate todo el tiempo que necesites, Carmen. Yo estaré aquí cuando terminen. Su mano rozó mi hombro al pasar, un gesto pequeño pero lleno de significado. Era su manera de decirme que me respaldaba, que entendía la importancia de este momento sin tratar de controlarlo o influir en el cuando say few. Miguel me miró con una expresión que nunca le había visto en todos sus asos de vida. Era una mezcla compleja de incredulidad, celos infantiles y algo parecido a la admiración, como si estuviera viendo a una extraña que llevaba el rostro de su madre. No puedo creer que tengas novio, dijo finalmente, y había algo casi infantil en su tono, como si fuera un niño que acabara de descubrir que su madre tenía una vida secreta. ¿Por qué no?, le pregunté, sintiendo como mi propia voz se volvía más firme. ¿Porque soy tu madre? ¿Porque las madres no tienen derecho a ser felices fuera de sus hijos? ¿Porque crees que mi vida se pausó el día que decidiste que ya no me necesitabas? No, no es eso, se apresuró a decir, pero su voz carecía de convicción. Es que nunca pensé que podrías estar bien sin mí. Nunca imaginé que podrías ser feliz sin ser mi madre primero que todo, Ann. Y ahí estaba, finalmente, la verdad más cruda de todas. Durante todos estos años, incluso mientras me rechazaba, Miguel había necesitado creer que yo lo necesitaba más de lo que él me necesitaba a mí. Había necesitado mantener la ilusión de que era indispensable, que mi mundo se había detenido el día que él decidió excluirme de su vida, Annie. Y ahí estaba la verdad más cruda de todas, desnuda y despiadada, como una herida abierta al viento salado de Valencia. Miguel no había regresado porque me extrañara. No había vuelto movido por la nostalgia de mis croquetas caseras o por el eco de mis canciones de cuna, que una vez lo arrullaron. No había regresado porque sintiera el vacío de mi ausencia en su vida ordenada y exitosa. Había regresado porque se había dado cuenta, con esa claridad brutal que solo viene cuando perdemos algo que creíamos eterno, de que yo podía vivir sin él. Y esa revelación simple pero devastadora, amenazaba los cimientos mismos de su percepción de sí mismo, como el centro gravitacional de mi universo, como el sol alrededor del cual había orbitado durante décadas, sin cuestionar jamás. Esa danza cósmica de dependencia, a la luz de la tarde, se filtraba por las cortinas de lino que había elegido después de su partida, creando patrones dorados sobre el suelo de terrazo que él había criticado tantas veces por ser anticuado. Todo en esa sala hablaba de la mujer que me había convertido en su ausencia, a los libros de arte esparcidos sobre la mesa de café, que antes mantenía impoluta para sus visitas, los pinceles aún húmedos de pintura en un vaso de agua turbia, el aroma a jazmín que Antonio había traído esa mañana, y que ahora perfumaba el aire con promesas de primaveras futuras. Miguel, le dije, y mi voz resonó con una firmeza que no reconocía, una solidez que había construido grano a grano durante estos años de soledad elegida. Durante 35 años largos y a veces hermosos, tú fuiste mi razón de vivir, mi norte magnético, mi propósito único y absoluto. Cada sacrificio que hice, desde renunciar a aquel trabajo en la editorial que tanto me ilusionaba cuando apenas tenías 2 años, hasta vender las joyas de tu abuela para pagarte los estudios de arquitectura. Cada decisión que tomé, desde mudarme a este barrio, porque las escuelas eran mejores, hasta rechazar la propuesta de matrimonio de Eduardo, porque pensé que necesitabas toda mi atención. Cada sueño que abandoné, como aquel curso de pintura en París que siempre quise tomar. Cada viaje que no hice, cada libro que no escribí, cada oportunidad de amor que dejé pasar, porque creía que tú necesitabas que fuera solo tuya. Todo, absolutamente todo, fue por ti, para ti, en función de ti. Me detuve para tomar aire, sintiendo como las palabras que había guardado durante tantos años
finalmente encontraban su camino hacia la luz. Miguel me miraba con esa expresión de desconcierto que había aprendido a reconocer cuando el mundo no se comportaba según sus expectativas cuidadosamente ordenadas. Pero cuando me bloqueaste, continué. Y pude sentir cómo mi voz se endurecía al recordar aquella mañana espantosa. Cuando decidiste cortarme de tu vida, como quien poda una rama molesta, me obligaste a enfrentarme con una realidad que había evitado durante décadas. Me obligaste a encontrar otras razones para levantarme cada mañana, otros motivos para sonreír, otras fuentes de alegría que no fueran tu aprobación o tu presencia esporádica en mi vida. Y resulta que, para mi propia sorpresa, y tal vez para tu horror, las encontré. Descubrí que Carmen Herrera existía más allá de ser la madre de Miguel Herrera. Entonces, ¿ya no me amas? La pregunta salió de sus labios como un lamento infantil, con esa vulnerabilidad desesperada que reconocí de sus pesadillas de niño, cuando corría a mi cama en mitad de la noche buscando la seguridad de mis brazos, pero ahora, viniendo de un hombre de 35 años, vestido con su traje de arquitecto exitoso, con sus manos que diseñaban edificios, y su mente que calculaba estructuras complejas. Esa pregunta me partió el corazón de una manera completamente diferente, no de la manera que él esperaba, no con la culpa familiar que había sido mi compañera durante tantos años, sino con una tristeza profunda y limpia. Lo partió porque me di cuenta, con esa claridad dolorosa que viene con la edad y la experiencia, de que mi hijo de 35 años, este hombre que había construido una carrera exitosa, y había mantenido una relación durante años, seguía necesitando la confirmación constante de mi amor, como si fuera un niño de 5 años esperando que su madre le dijera que todo estaría bien, después de una pesadilla. Te amo, Miguel, le dije, y dejé que esas palabras resonaran en el silencio de la tarde. Dejé que se asentaran entre nosotros, como sedimento en agua clara. Siempre te voy a amar. Ese amor está tatuado en mis huesos, está tejido en cada fibra de mi ser, está en cada latido de mi corazón, que comenzó a latir diferente el día que naciste. Pero ya no necesito tu amor para ser feliz. Ya no necesito tu aprobación para sentirme completa. Ya no necesito que me llames cada día para saber que mi vida tiene sentido. Y esa, Miguel, esa es la diferencia fundamental entre la mujer que era antes y la mujer que soy ahora. Pasamos las siguientes 2 horas hablando, realmente hablando, tal vez por primera vez en años, no el intercambio superficial de siempre, donde él me contaba sus éxitos profesionales, mientras yo fingía que no notaba cómo evitaba hablar de Cristina, o donde yo le preguntaba por su salud, mientras él revisaba distraídamente su teléfono. Esta vez hablamos como 2 adultos que se encuentran después de un largo viaje, reconociendo los cambios, admitiendo las transformaciones. Él le conté sobre mis pinturas, sobre cómo había comenzado con acuarelas simples de las flores del balcón, y había progresado hasta óleos complejos que capturaban la luz cambiante del Mediterráneo. Le hablé de Elena y Rosa, de cómo se habían convertido en las hermanas que nunca tuve, de nuestras conversaciones largas sobre libros y vida, de cómo Rosa me había enseñado a usar aplicaciones en el teléfono y Elena me había mostrado que era posible enamorarse a los 60 y tantos años. Le conté sobre el club de lectura, sobre las discusiones apasionadas que teníamos cada jueves por la tarde, sobre cómo había descubierto autores que nunca hubiera leído si hubiera seguido siendo solo su madre. Le hablé de Antonio, de su gentileza sin agenda oculta, de cómo me miraba, no como la madre de alguien más, sino como Carmen, simplemente Carmen, de cómo me había enseñado que el amor podía ser fácil, natural, sin drama ni manipulación. Él me habló de su trabajo, pero esta vez con detalles reales, no solo los éxitos que solía compartir. Me contó sobre los proyectos que lo frustraban, sobre los clientes difíciles, sobre cómo a veces se quedaba despierto por las noches, preocupándose por los cálculos estructurales. Me habló de Cristina, finalmente, de cómo se había sentido después de que se fuera, de las cosas que había descubierto sobre sí mismo en esa relación, de los errores que había cometido al dar por sentado que ella siempre estaría ahí. Me contó sobre la soledad que había descubierto en su apartamento grande y vacío, sobre las noches cuando preparaba cena para uno, y recordaba cómo yo siempre cocinaba como si fuera a alimentar a un ejército, sobre cómo había comenzado a entender, demasiado tarde, el valor de las pequeñas constantes en la vida. Poco a poco, mientras las sombras de la tarde se alargaban por el suelo, y el ruido del tráfico valenciano creaba una banda sonora urbana a nuestra conversación. Vi cómo Miguel comenzaba a entender que su madre ya no era la mujer que había conocido, o más bien, que había creído conocer. Yo era Carmen Herrera, no solo la madre de Miguel Herrera. Tenía una identidad propia que se extendía más allá de los límites de la maternidad. Una vida propia con horarios y compromisos
que no giraban alrededor de su conveniencia, amores propios que no dependían de su aprobación o su presencia. ¿Puedo venir a verte de vez en cuando?, preguntó cuando se preparaba para irse. Cuando el sol comenzaba a teñir de naranja las paredes de mi sala y las primeras luces de la ciudad empezaban a parpadear en la distancia. Había algo diferente en su postura, una humildad que no había visto antes, como si finalmente hubiera entendido que ya no tenía derecho automático a mi tiempo o mi espacio. «Puedes llamar antes», le dije, y pude ver cómo esas palabras simples lo impactaron. Durante años, había llegado sin avisar. Había usado su llave como si esta casa fuera una extensión de su propio territorio. «Ansí, puedes venir, pero como visita, Miguel, no como el dueño de esta casa o de mi vida, como alguien que pide permiso para entrar en el espacio de otra persona, como alguien que respeta que yo tengo una rutina, compromisos, una vida que no para de girar cuando él no está presente». «¿Y el testamento?», suspiré profundamente, sintiendo el peso de la pregunta que había estado flotando en el aire durante toda la conversación, como una nube cargada de lluvia. Había esperado esa pregunta toda la tarde. Había sabido que llegaríamos a este punto inevitable donde tendríamos que hablar del dinero, de la herencia, de las consecuencias materiales de las decisiones emocionales. «¿El testamento se queda como está?», dije, y mi voz no tembló aunque pude sentir cómo él se tensaba. «Mi dinero, el dinero que gané trabajando en esa oficina durante 40 años, el dinero que ahorré negándome pequeños lujos para asegurarme de que tú tuvieras todo lo que necesitaras, irá a ayudar a personas que realmente lo necesitan, no a alguien que ya tiene más de lo que la mayoría de las personas pueden soñar, no a alguien que gana en un mes lo que yo ganaba en un año, no a alguien que me cortó de su vida cuando decidí que tenía derecho a vivir la mía. Pero soy tu hijo». «Sí», dije, y dejé que esa palabra resonara con todo su peso, con toda su complejidad. «Y por eso te dejo 5.000 euros, para que sepas que no te he olvidado, que sigues siendo importante en mi vida, pero también para que sepas que ya no eres el centro de mi mundo, que ya no tienes derecho a todo lo que he construido, simplemente por el accidente biológico de haber nacido de mi cuerpo». Miguel asintió lentamente, y por primera vez en toda nuestra conversación, por primera vez tal vez en años, vi que realmente entendía, no solo las palabras que había dicho, no solo las reglas nuevas que había establecido, sino el significado profundo de lo que había perdido cuando decidió bloquearme, cuando eligió el camino fácil del silencio sobre el trabajo difícil de la comunicación honesta. «Mamá», dijo antes de irse, y algo en la manera como pronunció esa palabra me hizo pensar en el niño que había sido, en el adolescente complicado que había navegado, en el joven adulto que había tratado de moldear. «¿Crees que algún día podremos volver a ser una familia?». «Nunca vamos a volver a ser la familia que éramos», le dije, y pude ver cómo esas palabras lo golpearon como una verdad inevitable. Esa familia estaba construida sobre bases desiguales, sobre el sacrificio constante de una persona para la comodidad de otra, sobre dinámicas tóxicas que habíamos normalizado porque las habíamos vivido durante tanto tiempo. Pero tal vez, si trabajas en ello, si demuestras que has aprendido algo real de todo esto, si muestras que puedes ver más allá de tus propias necesidades, podamos construir una familia nueva, diferente, una donde yo sea tu madre, pero también sea Carmen, una donde tú seas mi hijo, pero también respetes que tengo una vida más allá de ti, intereses que no incluyen tu bienestar, relaciones que no dependen de tu aprobación». «Me gustaría eso», dijo, y por primera vez en toda la tarde, por primera vez en mucho tiempo, su sonrisa parecía genuina, no calculada para obtener algo de mí, no diseñada para manipular una respuesta específica. Era la sonrisa del niño que había sido, pero filtrada a través de la sabiduría dolorosa del adulto que estaba aprendiendo a ser después de que se fue. Después de escuchar sus pasos alejándose por el pasillo y el sonido del ascensor llevándolo de vuelta a su vida, me quedé sentada en mi sala, procesando lo que había pasado como quien digiere una comida particularmente rica y compleja. Las emociones se movían dentro de mí como mareas, subiendo y bajando, trayendo recuerdos del pasado y esperanzas cautelosas para el futuro. Antonio salió de la cocina, donde había estado durante toda la conversación, dándonos la privacidad que necesitábamos, pero permaneciendo lo suficientemente cerca para estar disponible si lo necesitaba. Esa consideración, esa capacidad de estar presente sin invadir, era una de las cosas que más valoraba de él. «¿Cómo te sientes?», me preguntó, y pude ver en sus ojos la preocupación genuina, el amor sin condiciones que no esperaba nada a cambio excepto mi bienestar. «Liberada», dije, y me sorprendió darme cuenta de que era verdad.
completamente verdad. Por primera vez en 2 años, por primera vez desde aquella mañana terrible cuando vi su mensaje de bloqueo, siento que he dicho todo lo que tenía que decir. Siento que finalmente pude ser completamente honesta, no solo con él sino conmigo misma. ¿Crees que cambiará? No lo sé, admití, porque después de todos estos años había aprendido la sabiduría de no hacer predicciones sobre el comportamiento de otras personas, especialmente de aquellas que más amamos. Pero ya, no, es mi responsabilidad cambiarlo. Ya no es mi trabajo arreglarlo o salvarlo o hacer que sea la persona que yo quiero que sea. Es su responsabilidad decidir qué tipo de hijo quiere ser, qué tipo de hombre quiere convertirse, qué tipo de relación está dispuesto a construir conmigo si es que quiere tener alguna relación en absoluto. Esa noche, cuando ya había cenado con Antonio y habíamos visto juntos el noticiero, cuando me había dado mi baño nocturno con sales de lavanda y me había puesto el camisón de algodón que había comprado después de su partida, Miguel me escribió un mensaje. Fue simple, directo, sin la elaboración dramática que solía caracterizar sus comunicaciones cuando quería algo de mí. Gracias por recibirme, sé que no lo merecía. Voy a trabajar para merecerlo. No era una disculpa completa. No era el reconocimiento total de todo el daño que había causado. No era la declaración de amor incondicional que la parte más maternal de mí había esperado secretamente, pero era un comienzo, un pequeño brote verde asomándose a través del cemento agrietado de nuestra relación rota. Y después de 2 años de silencio absoluto, después de noches enteras preguntándome si volvería a escuchar su voz, un comienzo se sentía como un milagro pequeño pero significativo, como una promesa tímida de que tal vez, solo tal vez, podríamos encontrar una manera de ser familia otra vez.